agradecemos que pongas en cada uno esa disposición, Señor, de estar nuevamente aquí reunidos. Gracias por las familias que representa cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el regalo maravilloso de la vida, Señor, de la salud, de poder habernos despertado hoy, Señor, de poder hacer todas las responsabilidades, llevarlas a cabo, Señor, porque tenemos salud. Gracias por esa preciosa bendición que es la salud, Señor. Y gracias también, Señor, por nuestra familia, Señor, por esa unión familiar, que es la que debe prevalecer en cada uno, Señor. Hoy queremos, Señor, agradecer lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros, lo amoroso, Señor, que aún así, Señor, sigues en todo tiempo con nosotros, no sueltas nuestra mano, Señor, nos provees, nos proteges y eres nuestra autoridad, Señor. Permite que sigamos avanzando en este proceso, amado Dios, que tengamos ese compromiso, Señor, de entender que para nosotros hacer, Señor, tenemos que primero ser. Y intervenimos, Señor, por esa próxima visita que tendremos en unos 20 días aproximadamente, Señor. Que sea todo de bendición. Pon en nosotros, como siempre, Señor, ese querer como el hacer y aún en esas personas que vamos a ir a visitar, Señor, en aquellos ancianos, Señor, que quizás no tienen a su familia junto a ellos, que se encuentran, Señor, con hambre, pero con hambre espiritual. Que podamos llegar, Señor, a través de tu Santo Espíritu a todos aquellos corazones que quizás están contristados, Señor, por abandono, por enfermedad, por el motivo que sea, Señor. Te pedimos desde ya que prepares ese momento y prepares no solo nuestros corazones para ir, Señor, a llevar tu palabra, sino también sus corazones para que sean bien recibido todo lo que va de parte de ti ese día en nuestra visita. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y sabemos que nos seguirás dando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y continuamos con nuestra segunda parte, que es sanando mi paternidad terrenal, reinado de Manasés y veredictos de derecho. Y la tercera parte, oración final. Y le doy el paso a mi compañero Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Lina. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Bueno, compañera Lina, ahí ya puedes empezar a compartir si deseas compartir. Ya estás como moderadora. Ah, bueno, señor. Puedes seguir. Ahí están viendo mi pantalla Sí, mi hermana, estamos viendo tu pantalla. y también me están escuchando, porque ese día no estaba compartiendo, sí, me están escuchando. Sí, te vemos y te... Un poquito lento. Bueno, estas diapositivas, compañeros, pues fueron las que hace 8 días no se estaban compartiendo. Estas me las facilitaron y pues vamos a hacer como un recorderis de lo que hemos estado viendo
esas últimas clases, que es el reinado de Manasés, ¿no? Que todos hemos estado participando. Hace 8 días pues tuvimos la ruleta de preguntas y de respuestas. Y pues en el inicio, cuando tuve la asignación, yo no me di cuenta y no se habían presentado las diapositivas. Entonces, pues hoy el compañero Cristian, estuvimos hablando para volverlas a presentar. Entonces, bueno, podemos ver en esta diapositiva que es un día triste para Manasés porque su papá, el rey Ezequías, recién acaba de morir, como todos pues podemos ver en las clases que él muy pequeño empezó a reinar precisamente porque su papá pues acaba de morir y pues heredó su reinado. Con solo 12 años, él era el nuevo rey del pueblo de Dios en Judá. Nosotros analizábamos que quizás su edad, su inmadurez fue la que lo pudo haber llevado a tener ese actuar, digamos, a no tener esa guía como se esperaba, pero no solo por su edad. Pudimos también analizar que era más como una herencia generacional. Aquí dice que no sabía que en ese momento Manasés sería rey por 55 años. Eso también pues lo preguntamos cuántos años reinó él. Fueron 55 años, inició a los 12 años, fue un reinado bastante largo, donde pues Manasés y cualquier hombre en la tierra va a necesitar siempre la guía de Dios, ¿no? La palabra, cuando habla de hombre de la tierra, se refiere también a las mujeres. Entonces, hombres y mujeres, seres humanos, siempre vamos a tener para hacer las cosas bien, tenemos que tener la guía de Dios. Sin Él es imposible hacer las cosas adecuadamente, correctamente, y pues podemos ver que Él empezó a hacer las cosas sin la guía de Dios. Y podemos ver que dice que Manasés ignoró a Dios, hizo lo malo, edificó altares para adorar a ídolos y hasta hizo una imagen y la puso en el templo santo de Dios. Podemos ver cómo en ese reinado de Manasés recordamos que hubo mucha idolatría, fue uno de los principales pecados, mucha brujería, hechicería, como nos lo dice esta palabra que hemos estado estudiando. Dios había dicho por Moisés que no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso lo vemos en el inicio, en Génesis, cuando está la tabla de los mandamientos, cuando Moisés vino y bajó y la pudo leer a todo el pueblo, pues ahí está dentro de esos mandamientos, está dentro de esos mandamientos que no adoremos imágenes. Y pues podemos ver que Manasés aquí adoró todo tipo de dioses, de imágenes, incluso como nos cuenta también la historia, pues hizo una estatua y la puso precisamente en el templo de Dios. Entendamos, compañeros, compañeras, que no solamente la idolatría, si lo vamos como a llevar a la vida de nosotros, tiene que ver como con adorar un santo, a la Virgen o a una estatua que por ahí de pronto alguien tuvo o puede tener en su casa, quizás por falta de conocimiento. Idolatría también es cuando eh, exageradamente podemos dar todo por alguien o por algo. Muchas veces pueden idolatrar, yo no sé, un cuadro con una foto de alguien que ya falleció, quizás porque lo recuerdan y no quieren que lo quiten de ahí de la sala donde se encuentra. O también a una persona, a los propios hijos. Y pues el Señor es un Dios celoso. Y al único que nosotros tenemos que adorar, amar, respetar y que nos tenemos que inclinar no solo para pedirle perdón, sino también para estar en comunión con Él, es nuestro Señor. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta y que nos lleva a reflexionar con el reinado de Manasés. Dice que Manasés practicó la brujería,
dio al pueblo a alejarse de Dios hasta quemó a sus hijos en sacrificio a ídolos. La desobediencia de Manasés enojó mucho a Dios. Bueno, eso también lo estuvimos analizando en estas clases que han pasado. Él no solamente practicó la idolatría, ese pecado, sino también que practicó la brujería. Bueno, muchas veces uno escucha hablar de que la idolatría puede llegar a ser el pecado y comparado con la brujería, no, porque hay personas que dicen que hay brujería blanca y que la brujería blanca es con una vela y que eso no tiene nada de malo. Hay personas que aún hablan de una vela y dicen que están orándole a Dios por alguien y encienden esa vela, ¿no? Eso también tiene una simbología y dentro de esos símbolos, precisamente la vela encendida trata de la brujería. Ahora ya se vienen estos tiempos, estamos muy cerca del mes de octubre. Esto también lo podemos relacionar, ¿no? Porque mire, hermanos, que nosotros cuando estamos viendo, analizando esta historia del reinado de Manasés, yo creo que todos nos vamos como a esa época, a ese tiempo y empezamos como quizás a imaginarnos mientras estamos dando la clase o leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos va guiando como a ese momento, a todo lo que hizo Manasés. Pero mire cómo nosotros podemos en ese momento analizar, interiorizar qué estamos haciendo nosotros. Mire que quizás nunca comparado a lo que hizo Manasés, pero mire que puede ser que ahorita el Espíritu Santo nos toque y nos diga, no, pero venga, yo quizás he estado idolatrando hasta un cuadro por ahí, como mencionaba yo ahorita, algo por ahí, un objeto, un animal, ahorita que han cogido como de humanizar a los animales y ellos son animales. Y en este caso de la brujería también esto nos puede llevar a esto. Ahorita todo lo que se viene con el mes de octubre, con sacrificio que estamos haciendo a nuestros hijos, bueno, para los que no conocen de este tiempo y no entienden que es un sacrificio y que ese sacrificio estamos sacrificando, si lo practica, están sacrificando a sus hijos. Yo, por ejemplo, en esta parte me toqué mucho porque pues yo disfrazaba a mis hijos y yo lo veía como algo normal. Ya cuando me puse a estudiar y a profundizar en el tema, pues eso es un sacrificio que se le hace al propio diablo. Esos disfraces, eso cuenta una historia de que todo eso es parte de el sacrificio a dioses, a brujos, a brujas, por eso hablan de truco, truco, algo así. Bueno, entonces todo esto nos lleva también a que interioricemos en todo este tiempo que se viene, que va a ser un reinado de idolatría, porque octubre con el mes de los disfraces, noviembre con el mes de los muertos y diciembre pues con todo lo que tiene con todas esas festividades, a donde debemos, compañeros, hermanos, de analizar muy bien que aunque a veces nos llamen locos o nos digan tan exagerados, lo único que debemos de celebrar es la vida y pues eso no es celebrar la vida. Entonces, para que le pidamos mucha guía al Señor acerca de estos tiempos y pues mire cómo lo podemos relacionar con lo que hizo Manasés, que él sacrificó a ídolos a sus propios hijos y el Señor pues se enfurece. Cuando el pueblo de Dios desobedece, pues Dios permite que seas castigado. Nuestro Padre Celestial no es malo, Él es muy bueno, él es el único que tiene un amor puro y verdadero hacia sus hijos, hacia toda la humanidad. Por eso Él fue el único que puso a su unigénito hijo a que se sacrificara por usted, por mí y por todo el mundo. Entonces malo no es. Mire, al contrario, tan misericordioso y tan bondadoso que no le importó y puso ahí a Jesús para que él
siendo rico, se hiciera muy pobre por todos nosotros, para que fuera humillado, maltratado, escupido, torturado con esos clavos que cuenta la historia que miden más de 20 centímetros. ¿Cómo fue el sufrimiento del Señor que sudó sangre? Entonces, si nos vamos también a profundizar en esta historia que nos cuenta Manasés, pueda que usted diga, uy, entonces a mí Dios no me va a perdonar y yo voy a pagar porque he cometido X y Y pecado. Y mire cómo también pudo castigar a Manasés. Y Manasés que era pues alguien que conocía de Cristo. Pero mire, hermano, que entonces, hermanos, que como tal malo no es, porque ¿quién pone a su propio hijo ahí para que se muera y se sacrifique por el mundo entero? Eso es algo que también me llevó a reflexionar y sé que a todos nos lleva a reflexionar y a entender que si nosotros vamos a pecar, pues detrás de ese pecado va a haber una consecuencia. Entonces dice que eso que le pasó a Manasés y al pueblo que él gobernaba, el Señor trajo contra ellos el ejército asirios. Manasés fue llevado en cadenas babilonias. Sufriendo en Babilonia, Manasés rogó al Señor su Dios, se humilló grandemente ante él, el Dios de sus padres, llorando a él, y dijo que ya no iba a orar más a ídolos, a muertos. Y Dios, viviente después de toda su maldad, le contestaría, pues podemos ver que sí, que Dios lo escuchó. La palabra de Dios nos dice que Él escucha la oración. Y Él, de hecho, eh, en, en la oración del Padre nuestro, habla de un perdón condicionado. Cuando decimos que perdone, que nos perdone nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a las de los demás. Si nosotros no perdonamos las faltas de los demás, pues Dios definitivamente no nos va a perdonar. Entonces, esta historia de Manasés también me trajo como a vivir ese momento que yo no había como superado esa parte con mi papá, porque yo no fui criada con mi papá. Tuve ese anhelo de haberme criado con él. Fue algo que solamente cuando conocí al Señor puedo empezar a experimentar y a dar ese testimonio, que es algo que cada que el Señor me da el privilegio, de verdad que lo expreso. Siempre quise haber sido criada con mi papá y pues mi papá y mi mamá se separaron cuando yo estaba muy pequeña y pues definitivamente vine a experimentar la paternidad cuando empecé a conocer del Señor. Entonces, hermanos, me ha servido mucho cuando escucho personas porque todavía Dios me pone en el camino, todo se lo atribuimos a Él y todo pasa por Él y Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y cuando yo escucho a alguien que dice que mi papá, que me hizo falta, que no me dio, que estamos enojados, que no lo he perdonado. También recuerdo ese momento de mi vida cuando yo no había perdonado a mi papá. Y pues con el proceso en la congregación y aún en el proceso personal con Dios, entendí que así me hubiera criado con Él. El mejor padre que podemos tener es el Padre de los cielos. Él fue el que a través de su Hijo Jesucristo nos revivió, a través de su Hijo Jesucristo nos transformó, nos dio vida. Y si estamos con Él, tenemos vida eterna. Entendí que no debía de guardarle rencor también, porque pues de lo contrario no iba a ser perdonada también por mis pecados. Y empecé a hacer ese proceso. Entonces, esta historia también me llevó como no solamente a ver, a entender que es necesaria esa paternidad con el Padre que está en los cielos para poder entender esa paternidad terrenal y también a entender ese tema del perdón. Mire que la palabra nos dice que si usted confiesa los pecados y se aparta, recibe
el perdón de Dios, pero si lo hace de corazón, si no lo vuelve a hacer. Y la historia de Manasés hoy nos trae que él oró a Dios y el Señor lo perdonó, nuevamente lo trajo al trono y lo llevó pues a ser rey del pueblo. Entonces ahí fue donde Manasés supo quién era Dios y ahí fue cuando también pudo entender que por pedir perdón pudo ser restaurada su vida y por hacerlo desde su corazón. Y ya, mi hermanos, pues aquí termina como esas diapositivas. De pronto ese día no estaba como con el tiempo y de pronto pues ya presentándolas, no solamente era hacer un resumen, sino también como les acaba de mencionar ahora, llevarlo, esa historia, cuando nos remontamos, cada que estamos leyendo la palabra y uno dice, ay, en ese tiempo de Adán y Eva, del principio, del pecado, de la vida de Jesucristo, de su obra, su muerte y su resurrección. Vamos a, siempre como a ese tiempo, esta historia que nos sirva también para estos tiempos, ¿no? Para todo lo que estamos viviendo en este momento. Mire que cada vez pues escuchamos y vemos lo que va pasando en el mundo y lo que dice la palabra se está cumpliendo. Eh, el amor se está acabando, el de los hombres. Hay mucha perversión en el mundo, aún más. Ese tema con la ideología de género que lo permiten tantos países, el tema de la drogadicción en los jóvenes, estos niños ahora que están obsesionados con las redes sociales, todas esas cosas nos están hablando, todo lo que estamos viviendo nos está hablando de los últimos tiempos. Entonces, mire cómo esta historia de Manasés nos lleva a esa reflexión y a lo más importante, al objetivo de nuestras capacitaciones todos los lunes del tema que el Señor, el Espíritu Santo le guía al hermano Cristian, y ese objetivo es la comunión con Dios, la búsqueda de Dios Padre, eh, esa vida que tenemos cuando, ese estilo de vida que es la Biblia, porque la Biblia es un estilo de vida y es un estilo de vida que nos lleva no solamente a agradar a Dios, sino a tener una salvación eterna, que ya ganamos, porque ya la ganamos cuando Jesús fue a la cruz. Pero si la vivimos, la estamos experimentando. Y una palabra muy bonita que también ya lo hemos estudiado, que dice que amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto también nos lleve a reflexionar que no solamente estaría bien que usted tenga bienes en, en su casa, en su vida, que tenga un diploma o que tenga salud. La restauración compone todas las áreas, que usted esté bien y sepa controlar sus emociones, que sus emociones sean de risa, quizás de rabia, porque somos seres humanos y nos puede dar mucha gracia de una situación también, rabia quizás de que pasa un carro y vamos por ahí caminando y con el agua nos puede salpicar. Puede ser o que nos caigamos. Bueno, tantas situaciones que a diario tenemos, pero que todas esas situaciones, cuando se den esas emociones, sean controladas siempre por Dios, que tengamos salud, que estén en nuestra vida financiera sin deudas, que nuestra familia esté integrada, que tengamos un trabajo, sea dependiente o independiente, pero que lo tengamos porque es una bendición, que estemos en paz con Dios, con nosotros mismos, con el hombre, que ya hayamos perdonado. Todo eso es un conjunto de cosas que también nos lleva a entender que la
La vida con Jesús es algo integral. No solamente es que nosotros estamos por ahí, como dicen muchas personas que a mí me da risa, que los aleluyas allá, con el aleluya, no, no. Muchas personas que lo ignoran se confunden, pero nosotros que tenemos el privilegio de haber conocido al Señor, sabemos que es de bendición esta vida cristiana, que es de bendición saber que todos los días estamos guiados por Dios de su mano, que así venga la situación que venga a nuestra vida, esa tormenta va a parar y va a haber un nuevo amanecer, porque así es la vida con Dios. Y todos los días tenemos situaciones, experimentamos cosas, pero también en el tiempo de Dios podemos ver respuesta a esas cosas y de verdad que a todas esas situaciones. Y de verdad que si nosotros aprendemos a ponerle todo a Dios en oración, a entregarle absolutamente cada cosa que nos carga, como dice su palabra, Él viene y carga nuestras cargas. Y Él viene y sana al herido, le da oído al sordo, le da vista al ciego. Y pues al que tiene su corazón quebrantado, se lo restaura. Y ya, mis hermanos, esta es mi presentación, el resumen que no puedo explicar bien hace 8 días. Muchísimas gracias y lo dejo con el hermano Cristian. Amén, amén, hermana. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Amén, muchas gracias. Eh, Qué bendición que podemos estar repasando, podemos estar revisando este escrito de identificación, como lo es la historia del rey Manasés. Importante que usted haga el proceso con disciplina, con dedicación, para que le pueda ser de provecho. Compañeros, hay una gran verdad. El que está dispuesto, recibe. El que se esfuerza y hace el trabajo, va a ver resultados. Entonces, hagamos las cosas porque esto no es como lo secular, que simplemente escuchamos y pasan las clases y ya. No, usted la enseñanza bíblica lo tiene que transformar, la tiene que transformar. La enseñanza bíblica se le nota a uno en el cambio de pensar, la renovación de la mente. En el estado se nota mucho tus reacciones a las diferentes situaciones. Ya no reaccionas como reaccionabas antes. Ahora reaccionas dependiente de Dios, en paz, con otra actitud, con otras cosas que Dios otorga, como la paciencia, la tranquilidad y la libertad de poder ir a la presencia de Dios. Seguimos resolviendo el tema, mi paternidad terrenal, a través del proceso de confesión. Recuerden que debemos identificar líneas paternas, maternas, de tatarabuelos, de bisabuelos, de abuelos, de nuestros padres, hasta nosotros. Es un proceso que hay que hacer disciplinadamente. Es un proceso que hay que tomar nota, que hay que sentarse, y Dios poco a poco nos va a ir orientando en qué es lo que debemos confesar. Recuerde que siempre le confesamos a Dios en su presencia. Recuerde siempre eso. Pero haga el proceso porque esto se le empieza a notar a uno. Hagámoslo todos porque la experiencia de la libertad, la experiencia de estar en paz con Dios, en paz con la gente, en paz con nosotros mismos, se le nota a uno en el carácter, se le nota a uno en la personalidad. Esto tiene una trascendencia espiritual muy grande que llega hasta la vida física. Entonces estamos trabajando en estas 4 generaciones, como lo dice Éxodo 34:7, que guarda el Señor misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Visitará entonces la iniquidad, es decir, la transmisión del pecado de los padres sobre los hijos,
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un pasaje donde me habla ya de que hay una genética, un gen en el cual hay una ración, hay una porción y hay una transmisión de muchas cosas. Entre muchas cosas hay buenos valores, hay buenas costumbres, hay cosas buenas que se transmiten, pero más influyentes y más bulla hacen las cosas malas, lamentablemente es así. Y tiene más influencia y poder, derecho legal, las cosas malas que heredamos. ¿Por qué? Porque son nocivas para la persona, porque tienden a llevarlo al mal, a ocultar, a enojarse, a tener un mal carácter, a tener problemas económicos, a vivir enfermedades. Esos son los derechos legales que vienen en las iniquidades, se vienen transmitiendo. Por eso cuando vamos al médico, compañeros, muchos médicos tratando de generar un diagnóstico, revisando los síntomas, ellos nos preguntan si alguien en la familia ha tenido cáncer o ha tenido alguna enfermedad degenerativa y siempre buscando lo que la Biblia dice. Hay cosas que se transmiten de generación en generación. Hay cosas que se manifiestan en la familia y que eso no pasa que porque sí. Uno de los errores que más cometemos es pensar que nos tenemos que resignar a la situación, que la situación que está pasando no la podemos evitar. Y la Biblia nos dice otra cosa. Dios en Cristo Jesús nos ha dado protección, sanidad, libertad, salvación, paz, gozo, muchas cosas. Pero por falta de conocimiento nosotros nos conformamos a lo malo, nos conformamos a las situaciones. Dios ha venido a darnos salud y vida en abundancia. Entonces mire todo lo que Dios nos ha concedido, pero que por falta de conocimiento, por el hecho de no conocer, entonces verdaderamente vivimos frustrados, vivimos resignados a la situación en la cual uno se encuentra. Y ahí es donde uno tiene que reaccionar, tenemos que despertar para empezar a trabajar en conocer a Dios a través de la palabra de Dios sagrada. Y aquí tenemos Santiago 5:16, compañeros, trascendental en este proceso que estamos haciendo. Hemos identificado que hay cosas que pasaron con nuestros padres y nosotros. Hay cosas que pasaron con ancestros que nos cuidaron, tíos, abuelos, quienes hayan ejercido la paternidad, te hayan criado. Con ellos se vivieron experiencias de todo tipo, buenas, felices, también malas, irregulares, de maltrato, de abusos, de afectaciones de todo tipo, de irritación, de enojos, de no hablarse entre familiares. Todo eso afectó las almas, todo eso trajo división a las almas. Y por eso las almas se cargaron de muchas cosas, de amargura, de disgustos, de decepciones, de engaños, de traiciones, y aún entre la propia familia, aún entre padres e hijos, aún entre hijos y padres. Entonces, una de las cosas que hace Dios es que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, volver el corazón. Y para eso se necesita hacer un proceso espiritual. Mire este texto bíblico, por favor, si alguien me ayuda a leerlo. Yo le hago preguntas sobre él. Si alguien que está por allí me ayuda a leer Santiago 5:16, está ahí en pantalla. Bien pueda. Dios les bendiga. Amén, mi hermana, bien pueda. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso, muchas gracias. Mire esa conclusión. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que hay oración que no es eficaz. Hay oración que no pasa nada. Hay oración que no trasciende. Hay oraciones que no sirven. No se nota nada, no hay cambio, no hay nada. Pero Dios nos está dando un orden. La confesión de las ofensas. ¿Con quién tengo yo algo pendiente? Puede ser con mi mamá, puede ser con mi papá, de cosas que se hicieron y se guardaron. Ojo con eso.
cosas que se tuvieron intención en el corazón, que aunque no se hicieron, aunque no se dijeron, existió la intención en el corazón. Y toda intención en el corazón es un hecho consumado para Dios. Aprende ese principio. En la palabra, en la Biblia, toda intención es un hecho consumado para Dios. Y eso es una ofensa que se quedó en el corazón de la persona. ¿Por qué querías reaccionar así? ¿Por qué pensaste hacer lo que ibas a hacer? ¿Por qué pensaste decir lo que ibas a decir? Con solo pensarlo. Entonces, hay ofensas de todo tipo, pero de que el alma está ofendida, está ofendida. De que se molestó, se molestó. Y la Biblia nos enseña una cultura distinta a la que aprendimos. Porque nosotros aprendimos a guardarlo todo, a no decir nada, a querernos ir de ese lugar y ya, aquí me han hecho mucho daño y uno prefiere irse. Esa es la cultura, esa es la forma de vida que normalmente se maneja. Pero la Biblia nos muestra otra cosa, nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña de que no debemos de guardarnos nada. Quizá podemos esperar el momento, porque de pronto es un momento muy acalorado, pero esperar que pase la situación y volver a hablar es importante. Toda la comunicación, todo lo que compartimos con las personas más cercanas, con el que me disgusté, con la que me disgusté, con la que no me hablé, con la que tuve un problema en el pasado. El alma es muy delicadita, el corazón es muy delicadito. Si usted a alguien le ofrece un perdón, recíbalo, porque es don de Dios. No es fácil pedir perdón. Debe haber el amor de Dios en ese corazón para pedir perdón sincero. Pero hay gente que te viene con excusas, hay gente que te viene con disculpas, pero lo único que sana el alma es el perdón. Por eso, esto está ligado al Padre Nuestro. Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, el perdón está ligado a la liberación. La reconciliación depende de que yo hable con mi adversario y me ponga cuentas. Ofensas unos a otros. Cualquier cosa que te molestó es una ofensa. Hirió el alma, se fue para el corazón, se fue al baúl de las emociones. Tenemos que orar unos por otros, porque ella me lastimó, tengo que orar por ella. Si yo la lastimé, tengo que orar por ella para que podamos ser sanados. Porque Satanás, si no sanamos el corazón, nos divide, no nos volvemos a hablar, ya no nos tratamos igual. Y esa es la cultura de Satanás, la división. Pero la cultura de Dios es multiplicación. Él quiere que unidos multipliquemos, produzcamos fruto. Pero Satanás quiere dividir, separar. Bien pueda mi hermano Alejandro con su participación. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Juan, nuevamente bendiciones para todos ustedes. Mire que esto de confesar, de pedir perdón y perdonar es muy importante y no se puede dejar para después. O sea, uno tiene que tener esa capacidad de pedirle esa orientación al Espíritu Santo. Y sí hay tiempos que son de Dios, pero también uno tiene que ponerla a disposición. Cuando uno pues ha estado en momentos de personas que van a partir ya de este mundo, digamos, no cristianos, una de las angustias más tenaces que se ven en esas personas es que están buscando que venga el hijo, la hija, el esposo, la esposa, que para poder pedir perdón y para poder irse en paz. Quizás tuvieron mucho tiempo, muchos días, muchos años, pero allí cuando se confrontan en ese momento, y también uno ve personas, hijos que desesperan porque ya no están de pronto en el país y le llega la noticia que el papá está falleciendo, que la mamá, y luego quedan esas cargas y luego quedan sí, esos pesos tan grandes que bueno, Dios le ayuda a uno y a través de la confesión y el perdón, pero estas cosas son que cuando usted o yo las identifiquemos, no esperemos, hermano. Claro, hay que orarle a Dios, hay que tener toda la disposición y hay que hacerlo de corazón. Y lo que es el hermano, uno pide el perdón, entrega el perdón y ya uno lo hace. Si la otra persona de pronto no, pues ya ese es otro tema, pero uno tiene que hacerlo. Hay veces que uno pues se acerca a alguien a decirle perdóneme
Y la gente dice, no, es que yo no tengo nada que perdonarle. ¿Qué le voy a perdonar? No, no hay que negar ese perdón, porque lo que decía ahora el hermano, eso es un don de Dios. Entonces, eso era lo que quería compartir, mi hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias por su aporte. Entonces, aquí en estos pasitos, yo les recomiendo lo que está ahí en la diapositiva. Primero, identificar. Si uno no identifica las cosas, no puede solucionarlas. Para poder trabajar en un proceso, yo tengo que empezar a identificar. Esa es la tarea ardua. Por eso estuvimos hablando de Manasés, porque es alguien que identificó lo que pasaba en su vida, qué cosas había hecho mal y de qué cosas se tenía que arrepentir y apartar y cambiar de pensamiento, de vida, convertirse. Entonces, identificarlo primero. Segundo, reconocer. Oiga, esto sí que es difícil a veces en muchas personas y aún en mí. Reconocer es que lo que yo identifiqué, yo tengo que admitir mi pecado. Yo tengo que admitir mi responsabilidad. Si yo herí, tengo que ser la persona con lo suficiente osadía, así como tuve para afectar, tengo que tener la suficiente osadía también para reconocer que conozco una falta y yo la cometí, voy a admitirla. Eso es una verdadera confesión. Y dentro de la confesión, Dios mira el corazón sincero. Ahí es donde Dios lo respalda a uno, un corazón sincero. Entonces, los que saben escribir ahí en el chat, por favor hagamos este ejercicio. Coloque allí primero, los que saben escribir en el chat, coloque primero identificar, segundo reconocer. Ahí en el chat de la reunión, quiero ver quiénes están participando, ya que algunos no se dejan ver en la reunión, entonces necesito saber si están activos. Escríbame en el chat, primero identificar, segundo reconocer, tercero confesar, cuarto arrepentirse, quinto convertirse y sexto vivir en la cultura del reino de los cielos, permanecer. Esos son esos pasitos. Ahí están en la pantalla, pero escríbamelos ahí en el chat, por favor. Tome el tiempo. A ver, yo reviso también. Ok. Eso, muchos lo han intentado. Está muy bien. Eso, mi hermano Alejandro. Ahí ya empezaron a aparecer. Muy bien. Eso, mi hermana María Zeneida. Están activos, están allí. Eso está muy bien. A ver, somos casi 20 y pico de personas en la reunión. En el chat de Microsoft Teams, en el chat de la reunión. Usted se va a los tres punticos que tiene ahí en la reunión, abajo, donde está la cámara, el micrófono. Hay tres punticos verticales, ahí le da, ahí le va a aparecer chat de la llamada. Ahí es que va a hacer el ejercicio. Eso, muy bien, mi hermana Rosa, excelente. Bien, compañera y hermana Sandra, excelente. Muy bien. Ahí están. Esos son los pasitos, mientras los demás terminan de escribir. En el chat, también necesito que aprendamos a escribir en el chat. Identificar, reconocer, confesar. Cuando yo me arrepiento es que yo veo todo lo que identifiqué, todo lo que reconocí y todo lo que estoy confesando y determino no seguir haciendo eso. Me arrepiento de lo anterior. Muy bien, mi hermana María Zeneida. Me arrepiento de todo lo anterior. Arrepentirse. Y yo voy a cambiar de dirección. Ya no voy a hacer lo que hice atrás. Voy a empezar a hacer lo que Dios me dice a través de su palabra. Que Él quiere que yo viva. Eso es conversión. Voy a aprender a hacer lo bueno.
En el arrepentimiento yo dejo de hacer lo malo. Después de haber identificado, reconocido y confesado, en el arrepentimiento yo dejo de hacer lo malo. Y en la conversión yo empiezo a hacer lo bueno. Conversión, me convierto a Dios. Es decir, ando en sus caminos. Y esa es la forma de andar en la cultura del reino de los cielos. En ello debo de permanecer. Muy bien los que están escribiendo allí en el chat, excelente. Mi hermana Yesenia, excelente, ya encontraron ahí la forma de escribir. Muy bien, mi hermana Marisa Cristina, para que no se lo olvide. Esos pasitos los manejamos en consejería para hacer el proceso de personal y desarrollarlo en una vida de comunión con Dios. Entonces es muy importante esos pasos, por eso el hecho de que usted los escriba los va a tener en cuenta. Muy bien, mi hermana Dora, que ya empezó a identificar allí, a reconocer, a confesar. Ahí ya están escribiendo los compañeros, está muy bien, muy bien. Qué bueno que ya están aprendiendo a usar el chat. Eso es, muy bien, mi hermana. Excelente. Vamos a ver cuántos más encuentran el chat. Mi hermana María Fernanda Ramírez también escribió ya en el chat. Excelente, muy bien. Están escribiendo los pasos como son. Muy bien. Eso es. Bueno, mientras los hermanos terminan allí, recordemos entonces que las decisiones de nuestros padres afectan toda la familia. Ellos son las personas genéticamente los más importantes en la generación. Entonces, aquí la palabra nos dice que Dios extiende el pecado de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este pasaje sí es directo. Este sí es directo. Y dice que en Primera de Pedro 1, 18 al 19, nosotros teníamos una cultura, una vana manera de vivir. Eso es lo que recibimos de nuestros antepasados. Pero ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces ahora vivimos en la justicia de Dios. Y ahí es donde tenemos que entender que el Salvador es indispensable, el Salvador Jesucristo estoy hablando, es indispensable en toda nuestra forma de vida. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo están en 2 Corintios 13, 14. Y eso es lo que siempre, casi siempre les digo cuando les voy a escribir un mensaje, porque esa es una bendición sacerdotal. La gracia, un poder capacitador que me pone en las manos de Cristo, un poder que me capacita para poder tener acceso al reino de los cielos. Es un favor inmerecido que Dios me haya comprado de la esclavitud, como si existiera un mercado de esclavos y un rey va y compra un esclavo. Uno de esos esclavos éramos nosotros. ¿Esclavos a qué? Al pecado, a la vana manera de vivir, a la vida sin Dios, sin ley. Y ese rey poderoso nos saca, nos compra con la sangre preciosa de su Hijo y nos empieza a enseñar una nueva cultura. Es un poder capacitador, la gracia, favor inmerecido de Dios. Viene de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que operó el oportuno rescate. Y el amor de Dios es el fundamento, el que inspiró a tomar esa iniciativa de rescatarnos de la esclavitud en la cual estábamos. Nació en el corazón de Dios. En su inmenso amor nació salvarnos, rescatarnos y nos va a entregar al Espíritu Santo para que tengamos una comunión, es decir, un relacionamiento diario, vivo y dinámico. Él es el que nos ayuda en todo el proceso, de principio a fin, desde el momento en que lo empezamos a conocer hasta que partimos a la presencia de Dios. Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos establece, Él es el que nos afirma, es el Espíritu Santo de Dios, con el cual tenemos que tener comunión siempre. Él es el consolador. En los momentos de aflicción, ahí está. Cuando usted le dice a Dios que no puede seguir, ahí está el Espíritu Santo trayendo consolación a tu vida. Podés contar con Él, podemos contar con Él, porque para eso Dios envió otro consolador. Eso es. Muy bien, mi hermano Camilo, que ahí ya también recibí el reporte
de los pasitos esenciales. Entonces, seguimos. El Espíritu Santo es el que nos viene a convencer de pecado, de todo lo que ha sido la iniquidad, la rebelión, la transgresión, las obras de la carne. Él es el que nos convence que algo se hizo mal. Aún en el corazón Él nos redarguye. Algo se hizo mal. Con alguien tenés pleito. Con alguien, a alguien hiciste enojar. A alguien lastimaste. Dios se lo pone a uno en el corazón. Él es el que nos convence de esas situaciones. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. La justicia de Dios. El justo paga y los que eran injustos son santificados, son justificados. Esa es la justicia de Dios. El justo paga por el pecador. Esa es la justicia de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Dios nos salvó gratuitamente. Esa es la justicia de Dios. Por amor, simplemente tomó la iniciativa de hacernos el bien cuando nos vio que no podíamos ser salvos por nuestras propias obras, porque nuestra naturaleza ya estaba inclinada a lo malo, ya estaba en desobediencia. Son cosas que empezamos a entender. Y cuando disfrutamos de esa justicia, ya podemos ir a un juicio con alegría, con gozo, porque los que están en Cristo, para los que andan en el Espíritu, no hay condenación para ellos. No hay condenación, por eso pueden ir al juicio y van a ser absueltos, van a ser libres. Por eso empezamos a disfrutar de la vida en Cristo aquí en la tierra. Pero ¿de la mano de quién? Del Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, como lo dice Juan 14:26. Eso lo estuvimos viendo, es un recorderis apenas. Juan 16:13 nos dice que cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, cuando lo empezamos a conocer, cuando activamos esa comunión, ahí es que nosotros empezamos a vivir una verdadera libertad. Empezamos a ser verdaderamente libres, claro, porque Él nos guía a toda verdad. Entonces, para concluir lo de Manasés, quiero concluírselo con estos principios. Del verso 2 dice que comenzó a reinar en Jerusalén, pero este rey hizo lo malo. Recuerde lo que le expliqué en enseñanzas pasadas. Aquí el rey tomó una decisión. Recuerda que le dije que lo que decía Deuteronomio, Dios pone delante de nosotros una decisión, lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia. Escoja usted la obediencia para que viva usted y su descendencia. Lo compartimos en enseñanzas atrás. Pero aquí el rey Manasés tomó una decisión de hacer lo malo en su reinado. Y dice entonces ahí el principio, la decisión personal afecta a todas las generaciones. Es innegociable. Es un principio espiritual. La decisión personal como padres afectan toda la descendencia. Tengamos cuidado con eso porque a Dios le vamos a dar cuentas. Bueno, y si ya están hechas las cosas mal, necesitamos arrepentirnos. ¿Recuerda los pasitos que le dimos, que pusieron en el chat? Bueno, a practicarlos, que eso les va a ayudar muchísimo para apartarse de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces también dice que en el verso 3, él se levantó altares, ídolos y adoró a los Baales. ¿Quiénes son los Baales? Los dioses de este mundo. Todo lo que son santos, todo lo que es escultura, todo lo que es imagen, todo aquello que se le venera y se reza y se ora y se arrodilla la gente delante de esas figuras hechas por manos de hombres, dice el Salmo 115, que son idolatría. La Biblia es radical en eso y no admite nada más. Es pecado y esa idolatría trae consecuencias, desobediencia y también trae consecuencias espirituales. Trae enfermedades, trae ruina, trae diferentes tipos de desorden generacional, divorcios, etc. Viene el derecho legal de las tinieblas a destruir la gente, simplemente eso. ¿Y qué más? Verso 6, sacrifica a los hijos, prácticas de hechicería, agüeros, adivinaciones, consulta encantadores. Bueno, alguna vez lo estuvimos hablando hace 8 días y estas prácticas son abominables delante de Dios. Pasar los hijos por el fuego es precisamente criarlos en nuestra cultura y hacerlos que hagan lo que nosotros hicimos en el pasado,
que es abominable para Dios, practicar todas esas fiestas paganas que no edifican, sino que celebran cosas que el mundo celebra y que hacen parte del reino de las tinieblas. El mismo Halloween, por ejemplo. Son fiestas que hacen parte de la cultura del mundo, no de la cultura de Dios. Entonces hay que ser muy conscientes de qué es lo que estamos permitiendo que nuestros hijos celebren. Ojo, podemos estar pasando a nuestros hijos por el fuego. A veces nosotros mismos llevamos a nuestros hijos a que practiquen la adivinación, la hechicería, a que les hagan riegos. Nosotros mismos llevamos gente. Éramos agentes de maldad, pero no sabíamos, pero la ignorancia de la ley de Dios no es excusa. Ni en ningún lado va a ser absuelto el que no conoce la ley. Su obligación es buscar conocer la ley. Su obligación es buscar el mandamiento de Dios. ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Qué dice Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios de mi cultura? Todo eso son preguntas que yo como mínimo tengo que hacerme. ¿Qué piensa Dios de mi veneración a diferentes dioses, a diferentes diosas? Entonces, todo lo que son dioses, diosas, hacen parte de seres creados. Todo lo que se adora, se venera, que es creación, es pecado, es idolatría. Solamente podemos adorar al Creador. Solamente al Creador. Tenemos que adorar al Creador. Él es el que merece todo. Verso 9 al 10. Manasés hace extraviar a Judá, a Jerusalén. No escuchan la voz de Dios. Claro, aquí hay un pecado generacional, pero también un pecado territorial. Y claro, no escuchar es parte de la necedad. Dios les habló, Dios los buscó, les envió profetas, pero no escucharon. Entonces les vino consecuencias. Mire que Dios siempre fue bueno. La desobediencia repetida endurece el corazón. Así es. Y el último verso 11, Jehová envía un ejército asirio a Manasés, es llevado cautivo a Babilonia. Viene el juicio, viene el cautiverio, vienen las consecuencias, viene la factura de cobro de todo su comportamiento de años. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El verso 13 y el 14, entonces él viene ya y se humilla delante de Dios, hace un proceso de identificación, él empieza a reconocer, se humilla y empieza a confesar y decide convertirse. Ah, bueno, Dios lo restaura porque fue sincero, arrepentimiento y restauración. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Él siempre lo va a recibir, aunque está en su peor momento. Entonces tenemos esa confianza. Verso 15 y verso 16 dice, elimina los ídolos, altares paganos y ordena a Judá servir a Dios, a Jehová, solamente al Creador, lo que les decía ahora. Entonces mire que hizo una reforma en su vida. No solamente se arrepintió de lo del pasado, sino que empezó a hacer lo bueno. Empezó a vivir lo que dice la palabra de Dios. Entonces el arrepentimiento verdadero produce fruto de justicia. Verso 20 y 21 dice, Manasés muere, Amón su hijo sube al trono. Muerte de Manasés y ascenso de su hijo. Siempre va a haber multiplicación. Lo que no se resuelve se multiplica. Tenga cuidado con eso. A pesar de que Manasés se arrepintió, no canceló, no trató con las puertas traseras y eso le causó que a la próxima generación se multiplicara lo que él fue. Y el verso 22 y 24, Amón imita el pecado de su padre, no se humilla y es asesinado por conspiración. Un fracaso fue la vida de Amón y el orgullo destruye y trae muerte espiritual. Josías, el hijo de Amón, el que sigue, es proclamado rey. Dios siempre da una nueva oportunidad en alguna de las generaciones por su infinita misericordia, no por nosotros que hayamos hecho justicia, en ninguna manera. Definitivamente tenemos que identificar, recuerde los pasitos, identificar, reconocer, confesar, arrepentirse, convertirse y para vivir en la cultura del reino de los cielos. Así que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Bueno, hasta ahí vamos a llegar, pero aquí le voy a dejar una tarea, compañeros, y me regala por favor unos minutos más de su tiempo. Sé que es valioso, pero aquí empezamos a estudiar los veredictos de Dios. Aquí es donde empezamos a conocer qué vamos a confesar en caso tal de que yo no sepa qué confesar. No es que yo no, puede que usted no haya tenido padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero la misma Biblia nos va a ayudar a resolver qué debo de confesar para tratar con las puertas traseras si no conocí a mi papá, si no conocí a mi mamá. Aquí hay mucho que trabajar. El problema es
falta de conocimiento, entonces vamos a enriquecer el conocimiento para que usted tenga mucha abundancia de qué confesar, porque a veces uno se pone, pero ¿qué digo? En la presencia de Dios, ¿qué le digo? Pero si usted estudia la Biblia, Dios le da los recursos para que usted haga una confesión en su vida personal. Entonces Dios te va a hablar a través de esto que vamos a hacer. Entonces grupos, tomen atenta nota, grupos. Vamos a trabajar primero con el veredicto de Dios de Deuteronomio 28, del 16 al 64. Aquí ustedes van a ser los expositores, ustedes van a ser los que desarrollen este primer punto, así como lo venimos trabajando nosotros. Entonces, por la desobediencia vienen consecuencias generacionales. Ojo con Perdón, Deuteronomio. hermano Cristian. Sí, señora. ¿16 al qué? ¿Del 16 al qué? Ahí está en la pantalla, Deuteronomio 28, el capítulo 28 del 16 al 64. Vamos a trabajar con esa Ok. cita. Está ahí en la pantalla, ¿yo? En el primer cuadrito. Entonces, el grupo número 1, atenta mi hermana Lina Campo, tome notica por allí, busque un lapicero, también mi hermano Alejandro, busque un lapicero, mi hermana Clara Patricia, por favor, busque un lapicero, mi hermana Maribel, busque un lapicero, mi hermana Marta Martínez, por favor, búsquese un lapicerito. La hermana Lina Campo va a trabajar con Yesenia, la hermana Yesenia, con María Gertrudis, con Yamilet. Ustedes 4 van a ser el grupo número 1. Grupo número 1. Y ustedes van a trabajar del verso 15, yo había dicho ahí 16, pero es del verso 15 al 25. ¿Anotaron? Mi hermana Lina va a trabajar con Yesenia, María Gertrudis, Yamilet, y van a trabajar del verso 15 al 25. Grupo número 1. Grupo número 2, mi hermano Alejandro Durán. Va a estar conformado por María Fernanda Ramírez, Albarrún Leal, Paola Victoria y Livia Zambrano. Entonces son un grupo grande, entonces aprovechenlo muy bien. Van a trabajar del versículo 26 al 35. Del 26 al 35. Ahí se me corrió la. Si no entendió, me dice, yo le explico, ¿yo? No se vaya a preocupar. Entonces, mi hermano Alejandro va a trabajar con María Fernanda Ramírez, Albarrún Leal, Paola Victoria y Livia Zambrano. Ese es el grupo número 2. Y van a trabajar del verso 26 al 35 del mismo Deuteronomio 28. Recuerde que siempre vamos a trabajar con este capítulo 28. Ahora estamos del 26 al 35. Vamos con el grupo número 3. Mi hermana Clara Patricia, tome nota. Su equipo de trabajo va a ser Rosa Amelia Ull, Marta Bedoya, Sandra Milena Ramírez y María Zeneida Agudelo. Grupo número 3 de Clara Patricia va a trabajar Rosa Amelia Ull, Marta Bedoya, Sandra Milena y María Zeneida. Van a trabajar entonces del verso 36 al 46. Del 36 al 46. ¿Listo? Grupo 4, mi hermana Maribel. Grupo 4 va a trabajar con mi hermana Maribel, Dora Velasco y Karen Etallo. Dora Velasco y Karen Etallo con Maribel Rodríguez. Van a trabajar del 47 al 60.
del 47 al 60. ¿Estamos allí? Bueno, ese es el grupo número 4. Grupo número 5. Marta Martínez va a trabajar con Camilo Quiroga y Maritza Cristina. Grupo número 5, Marta Martínez va a trabajar con Camilo Quiroga y Maritza Cristina, del verso 61 al 68. Dentro del marco de lo que estamos trabajando, que es confesar todo aquello que pasó en nuestras generaciones pasadas, vamos a identificar de esos versículos que nos han sido dados, cómo podemos transmitir y nos pueden enriquecer a nosotros compartiéndonos sobre esos versículos que ustedes nos van a ayudar a recomendar que debemos confesar. Necesitamos entenderlos mejor. Necesitamos estudiarlos entre todos. Entonces tienen vía libre para hacer diapositivas si quieren hacer, para hacer alguna actividad si lo quieren hacer. Mejor dicho, vía libre para que Dios le guíe y participe con algo. No tenga miedo, estamos entre hermanos, no tenga temor. Ese gigante incircunciso tiene que caer en el nombre de Jesús. Diga algo, participe en algo, porque cualquier palabra que usted diga es bien y le da horas de vuelo en estos escenarios. Y poco a poco se le va yendo ese miedo, esas mariposas, esa taquicardia, esa opresión aquí en el pecho. Uy, me van a llamar. Eso se va. Eso se va a medida que usted lo enfrenta y empieza a decir cosas. Así sea corticas, son importantes. Dios se las dio, son importantes y las necesitamos. Entonces vamos a esforzarnos, a ser valientes. Internamente ustedes tienen libertad para comunicarse, compartir, hablar, organizar. Y no es que van a hacer una prédica, no, simplemente nos van a ayudar a estudiar esos versículos específicamente. Vamos a estudiarlos entre todos y vamos a examinarlos, vamos a escudriñar las escrituras. Escudriñemos las escrituras simplemente y ahí el Espíritu Santo los guiará. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hay que hacer? Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Cualquier inquietud por el grupo o por interno, estaré pendiente. Si faltó alguien por grupo, me dicen, yo les asigno. Hay grupos que son poquitos, entonces no hay ningún problema. Mi hermana Rosamelia nos despide en oración. Que tengan una excelente semana, bendecida y en victoria para todos en Cristo Jesús. Mi hermana, adelante. Amén. Amén. Dios los bendiga. Padre, en esta noche te doy gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por este estudio. Es un tesoro que tú nos regalas cada lunes, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escuchar lo que el hermano nos quiere enseñar. Padre, gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que hará en nosotros, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que han dispuesto el tiempo para orar, para estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú ayudándolos a ellos, a su salud, y que seas tú bendiciéndolos en todo lo que ellos necesitan, Padre. Te pedimos, Señor, por el evento que se hará el 11 de octubre, Padre, que nos ayude, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, por la salud de cada uno de los hermanos, Señor. Sabemos que tú nos darás sanidad, nos curará. Declaramos, Señor, que todo lo que venga, Señor, tú nos llenarás de victorias, Señor, y que tú nos darás esa fuerza, Señor, que tú nos has dado un espíritu de amor, no de cobardía, sino de amor y dominio propio. Ayúdanos, Señora, a cada día entender más tu palabra y a participar cada día más, Padre. Gracias, Señor, porque si hay cosas que también a mí aún me falta, que lo que es perder el miedo, pero tú nos has dado espíritu de amor y no de cobardía. Gracias, Señor, por todos los hermanos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Amén. mi hermana, Bendiciones yo las para guardo. todos. Amén, amén. Bendiciones en Cristo Jesús para todos.